Hola, yo soy Julieta y les voy a grabar este video informativo del lupus. ¡Lo logramos! Llegamos a la parte tercera y última de mi video de qué es el lupus. Esta parte nada más es mi historia personal de qué me pasó, cómo me lo detectaron y cómo fui evolucionando con la enfermedad. Para empezar, yo tenía como 18 años. Yo ahorita tengo 31, casi 32. Yo tenía 18 años cuando me fui con una amiga a la playa. Se me ocurrió irme a caminar, a dar un paseo tranquilamente, en pleno rayo del sol, pero pues yo no me imaginaba que a esa edad me podía pasar algo. Me fui caminando una hora, pero no procesé que tenía que caminar de regreso otra hora. Ojo, el lupus te puede dar, aunque estés un minuto, o sea, de tu casa a la tienda, eh, puede detonar el lupus o un brote o lo que sea. En fin, yo estuve, bueno, caminé una hora y de regreso otra, fueron 2 horas, matemáticas. Y regresando yo tenía la piel así como gelatina, o sea, roja, roja, pero rojo fosforito, fosfo. Entonces pues me empecé a sentir muy mal, muy cansada. Evidentemente era porque tenía una insolación bárbara. Y ya, en la noche fui a un concierto y yo ya no aguantaba la piel. O sea, me dolía demasiado, las piernas me dolían. Me sentía como gripa, pero a la tercera potencia. Entonces, literal me subí a la ambulancia del concierto y les dije, es que ya no aguanto. Y me dijeron, ¿qué onda con tu piel? ¿Qué pasó? Y yo, pues caminé. Y me dijeron que tenía quemaduras de segundo grado, que fuera a checarme. Pero pues para esto eran la madrugada en Vallarta. Pues a qué hospital iba a ir. Entonces solamente me regresé a la casa y esperé. Al otro día, pues seguía la rojez intensa, ya no se me hacía la piel pegosteosa, pero pues sí estaba un poco desagradable. Y llegué a mi casa. Yo me fui con una amiga, luego llegué a mi casa y mis papás, a mi mamá ya le había pasado, no tan fuerte, pero también ella es muy blanca, entonces se le hacía la piel súper roja. Nos hemos regresado como 4 veces de vacaciones por culpa de mi mamá y su piel. Entonces para nosotros fue algo normal, ¿no? O sea, como que somos muy blancas y punto, así reacciona nuestra piel. Pasó. Eso fue en el verano del 82. No sé en qué año, pero hace 12. Y fue en un verano. Después pasó, no, fue en Semana Santa, fue en marzo. Luego en el verano, 4 meses después, esto es súper irrelevante, pero les voy a contar toda la historia. A mi papá le detectaron una hernia yatal y lo operaron. Todo esto fue en julio. A mi mamá le detectaron cirrosis, red flag, cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune. Nosotros, pues yo no tenía idea. Entonces, en mi familia era muy común irnos de compras a comprar cosas para la casa y ropa a San Antonio. Yo soy del Estado de México, entonces nos íbamos en carro. En una camioneta normalmente, nos íbamos en una Suburban tengo una hermana, entonces la camioneta tiene 2 asientos largos, era de las viejitas, en donde te podías acostar y fuimos más de 12 veces sin ningún problema. El punto aquí fue que a mi mamá le acaban de comprar un auto, era un Máxima, y nos fuimos mi hermana y yo en el asiento de atrás y mis dos papás en el asiento de adelante. Lo único que hacíamos para caminar era, pues en las gasolineras salir al baño, regresando, cambiar turnos para manejar todos, porque el viaje más o menos es como de 10 horas y nada más, sin paradas ni nada. O sea, eso que te dicen en los aviones cuando haces viajes muy largos a Europa o a Sudamérica o a donde sea, que te pares para mover las piernas, para estirarte, para evitar coágulos, nosotros lo pasamos por alto. Nos fuimos hacia San Antonio y primero llegamos a Laredo y en Laredo o sea, se los juro, estaba nada más en una tienda y de repente sentí como un balonazo, o sea, como cuando te sacan el aire, no sé si se los han sacado alguna vez, espero que no porque se siente, pero sentí así el balonazo, así, ¡pum! Que te saca el aire, me
rarísimo, sentí muy raro, pero pues evidentemente nadie me había sacado el aire y solo me empezó a dar dolor de caballo, punto. O sea, dolor de caballo muy fuerte. No sé si en todas partes se diga dolor de caballo, pero es así como un dolor punzante como en la parte de aquí abajo y me dolía mucho. Primero dije, "Ay, pues dolor de caballo X". Pasó el tiempo, estuvimos todo el día en Laredo y yo me sentía mal. Se prendió el foquito del auto de mi mamá de check engine, de checar el motor. Y nos regresamos a México todavía. Ya estando en México, estábamos en un hotel y a mí me dolía muchísimo. O sea, sentía un dolor de caballo, pero pues uno no normal, como que no podía respirar bien. Me hacía falta de aliento, pero no tanto al hablar, sino al respirar hondo, me dolía muchísimo, muchísimo. Y pues yo así como, algo no está normal. Pero íbamos de compras y a mí a mis 18 años era como, ¡güey! Lo máximo, ¿no? Que me podía pasar. Y mi mamá me preguntó, ¿quieres que ya no vayamos al viaje y nos gastamos todo el dinero en tu doctor? Y yo le dije, sí, sí quiero. Ya para tanto dolor y que yo haya preferido eso era porque pues sí me sentía mal. Pero mis papás no me creyeron porque pues tenía 18 años y mi hermana pues tampoco me creía, ni yo me creía a mí misma y me dijeron, no, ya, sigamos en la travesía. Total, regresamos, pasamos a San Antonio y yo tenía un dolor de cabello impresionante. Entonces mi mamá, como buena mamá mexicana, me dijo que era un aire. Todavía no sé qué es eso. Y me dijo que se quitaba si me planchaba el lugar de la zona. Spoiler alert, no lo hagan. O sea, a mí me planchó, pero X conmigo, ¿no? Y después de muchos años a mi papá le pasó, que también tenía un dolor de caballo, mi mamá lo planchó y lo quemó. Esa es otra historia, pero bueno, cuando tengan un dolor de caballo no hagan ese tipo de cosas, mamás mexicanas. En fin, llegamos a San Antonio, yo ya en el desayuno, yo ya me sentía muy, muy, muy mal y pasaron, pues, siempre nos estamos muriendo de risa de todo y pasaron ciertas cosas con la mesera que yo no, me reía y al hacer el esfuerzo de, de me dolía pero ya mucho, o sea, sentía como que mi tórax ya no pues no entendía. Entonces yo me sentía tan mal que yo ya de en serio estaba así de es que me duele, pero pues como solo era un dolor de caballo, literal, según yo, pues mis papás eran como de pues dale. Fuimos a San Antonio, estábamos en compras y ya en la caja de registradora de una tienda, ya de plano yo ya no podía respirar. O sea, me metí al baño, me puse agua, me intenté relajar, como que dije, a ver, Julieta, le estás haciendo demasiada emoción, esto es muy dramático, haz algo. Entonces ya hice lo que pude, pero ya llegando a la caja, tenía una bolsa muy bonita en ese momento para mí. La pagué, todavía muy responsable, y le dije a mi papá, bueno, ya la pagué, ya no puedo más. Y entonces así como que me medio desmayé. Otra cosa, suelo desmayarme comúnmente, o sea, desde antes de la enfermedad. De hecho, conocí a mi esposo, mi primera cita me desmayé. Eh, Fun fact, aunque tengas lupus, te puedes casar, puedes trabajar, puedes hacer deporte, yo hago patinaje artístico, o sea, puedes tener una vida normal hasta cierto punto, hasta que llega un brote y todo se derrumba. Pero luego sales adelante y puedes seguir. Bueno, regresada a la caja registradora, yo me sentí muy mal, me desmayé un poquito. Y me refiero un poquito porque fueron como, no sé, 10 segundos. Y ahí fue cuando mi papá me empezó a creer y me dijo, no, pues si tienes algo mal, vamos a checarte. Y justo enfrentito había una farmacia. Bueno, una de estas como farmacia hospital, o sea, que tienen ahí sus aparatitos para hacer estudios normales. Me hicieron un electroencefalograma pues, del corazón, una radiografía pues chequeo normal, así de pues te duele aquí, te duele acá y que te pegan y bla. Total, que no salió nada en el electroencefalograma, en los rayos X tampoco salió nada y me dijeron, ¿sabes qué? Lo que tienes tú es un dolor muscular muy fuerte y tómate estas pastillitas y ve con Dios. Entonces así fue. Yo ya me sentía mal, les dije a mis papás que íbamos a ir nosotros a San Marcos. Entonces San Antonio y San Marcos es como una hora y media. Si manejan como mi papá son como 4. Ah, ¿verdad?
Pero, en eso vimos un hotel ahí, junto a un hospital. Se llamaba Methodist Hospital. Y, perdón, se me cortó la grabación. Bueno, entonces estaba el hospital y así no les miento, pegadito, pegadito, estaba un como motelillo que se llama La Quinta Inn. Y normalmente mi hermana y yo nos quedamos en hoteles, bueno, en habitaciones diferentes, mis papás en una y mi hermana y yo en otra. Ahorita solo había una y nos dijeron, no, pues quédense los cuatro. Y ya, buenísimo. Nos quedamos los cuatro, mis papás con mi hermana se fueron a cenar. Yo evidentemente no tenía nada de peto, nada de ganas de sobrevivir. Y ya regresando, nos dormimos todos. Y en la noche yo ya me sentía mal, mal, pero de ese mal, o sea, sudor frío, no sé, sabía que me estaba muriendo. Es rarísimo de describir, pero me sentía ya muy mal y entonces solo le hice así a mi hermana con mis pocas fuerzas que me quedaban y pues se despertó y pues me vio un poco muerta, ¿verdad? Entonces se asustó, pues yo ya estaba morada, le habló a mi mamá y hablaron al 911. Pero como estamos así pegadititos al hospital, les digo, la ambulancia llegó en 2 minutos, o sea, se tardó más en subir el elevador que en lo que dio el tour para llegar al hotel. Y ya, me subieron a la ambulancia, todo. Por cierto, las enfermeras súper mala onda. Solo me decían puros términos que yo ni siquiera me sabía en español, así de bla bla y bla 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 bla. O sea, en español ni siquiera sabía que era una enfermedad autoinmune. Y entonces no me pudieron diagnosticar nada. Mis papás, pues todos friqueados. Hasta que llegamos al ER, bueno, a la sala de emergencias. Y ya llegó un doctor, pues más especializado. No sé si era reumatólogo o de la sangre. El punto es que ya mucho más certero. Ya me empezó a decir con más pasos que me iban a hacer. Obviamente no entendí nada. Me dieron mil cosas para firmar de consentimiento. Me hicieron estudios. Y en efecto, salió que tenía un blood clot. Tenía un coágulo, se me hizo en la pierna izquierda por estar mucho tiempo sentada. Y en algún momento del viaje, como estuve 10 horas sentadas, en algún momento en el cambio de conductor para manejar o en una ida al baño, de que corrí o de que me paré fuerte, se desprendió y se me hizo una embolia en el corazón. Ya no pasaban en las vértebras el coagulillo. Y luego por milagro pasó, entonces no me dio en el corazón, pero llegó al pulmón hasta que pues ya no pude respirar y me morí un poquito. Pero pues ya, pasó, me revivieron, y me hicieron una tomografía. En la tomografía ya se veía el coagulito, me lo enseñó el doctor, obviamente yo no veía nada. Y me pusieron morfina y fui muy feliz. Y estuve, pues ya, entre mil análisis, que estaba rarísimo, porque pues yo tenía 18, casi 19 años, y no sabían qué pasaba. Entonces, miento, tenía 19, casi 20. Y pues no sabían qué estaba pasando. Entonces me hicieron más análisis, pero yo evidentemente no podía estar en Estados Unidos tanto tiempo. Entonces estuve 5 días en el hospital y nos regresamos a México. Ya aquí en México vi a un cardiólogo, no sé por qué vi a un cardiólogo, pero me mandaron con un cardiólogo, me analizó, me dijo que no tenía nada, que no me preocupara y de repente en diciembre, esto fue en julio, en diciembre llegan estudios con la conclusión de que tenía una enfermedad autoinmune que se llama síndrome antifosfolípidos. Esta enfermedad es que tengo la sangre súper pesada. O sea, mi sangre es tan gruesa que puedo hacer coágulos y pues me pueden dar infartos, etcétera. Entonces el doctor que tuve, el cardiólogo, me puso un filtro en la vena cava y eso es por si se me hace otro coágulo en la pierna, ya no se me pueda subir al corazón o a los pulmones. Lo que no se dio cuenta, y después de 8 años me di cuenta, es que también en la yugular tengo abierta cierta arteria del pulmón que puede pasar un coágulo. Muchas personas lo tienen, muchos no. Ahí es cuestión de hacerte estudios. Pero también me pueden poner un filtro en la yugular, sin embargo yo todavía no lo tengo. Esa es otra historia. Entonces yo me quedé con el diagnóstico que tenía síndrome antifosfolípidos y pues ya está.
De repente, como que me empezó a dar desconfianza el doctor con el que iba y cambié a un reumatólogo, que era lo primero que tuve que haber visto. Fui con uno buenísimo, él sí me entendió de pie a pa desde todos mis síntomas, me explicó todo, le enseñé mi Biblia que tenía de estudios de Estados Unidos y me dijo que yo lo que necesitaba era un análisis de anticuerpos antinucleares o de anticuerpos anti-DNA. Me lo hicieron y en efecto salió, o sea, si podía tener posibilidades de lupus aquí o aquí, yo las tenía acá. Entonces me hicieron estudios y ya estaba teniendo proteína por el riñón. O sea, mi riñón estaba tan inflamado que pues ya me podían llegar a hacer diálisis o hasta podía necesitar un trasplante de riñón. Ahí fue cuando me dijo, tienes lupus y necesitas cortisona de sin fin, inmunosupresores y pastillas para el dolor, etcétera. Fueron unos años muy complicados, bueno, un año en la rehabilitación, fue un año que necesité tanque de oxígeno, necesité corticoides, necesité inmunosupresores, terapias para rehabilitarme, o sea, que le jalas a un tubito para que suban unas esferitas, no sé si lo han visto, o sea, terapia para rehabilitar mis pulmones, mi corazón, etcétera. Finalmente, pues lo tuve, el diagnóstico fue muy certero, mi doctor le agradezco mucho, fue muy certero y todo esto fue gracias a que mis papás y yo nos involucramos mucho en mucho estudio, en ver de todas partes posibles qué podíamos hacer, qué podíamos conseguir. Entonces, si algo queda de todo esto es ten la información que puedas y si tienes cualquier duda, pregúntame y espero que te pueda ayudar algo al respecto.